Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. Nuestro tema de hoy, el cuerpo. Me gusta también usar la palabra cuerpa para referirnos a nosotras, a esos deseos, expectativas, sueños tan distintos entre sí que surgen desde el momento en que sabemos que esa nueva vida por llegar está en femenino o en masculino. A esa diferencia de experiencia tan notable entre un cuerpo y una cuerpa. El cuerpo que habitamos, el que a veces es tan remoto y a veces tan nuestro, el que a veces reconocemos y a veces no, el que nos permite el contacto con el mundo, el que nos define de tantas maneras, del que otros hablan con frecuencia, ese cuerpo que miramos en un espejo y que es mirado, el de la realidad y el que imaginamos, el de la sensualidad, el de la exaltación, el que nos marca el paso del tiempo, el de la enfermedad, el que nos es leal y el que nos traiciona. Para conversar estará con nosotros Hortensia Moreno, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Mujer y Relaciones de Género, escritora, editora, profesora e investigadora en el CIEC de la UNAM, donde dirige además la revista Debate Feminista. También tendremos nuestros sondeos de calle y la esquinita de lecturas y películas. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Escuchemos algunas reflexiones que nos comparte nuestra compañera, la cineasta Stephanie Brewster. El psicoanálisis nos lo sugiere. El cuerpo no es lo mismo que el organismo. El cuerpo, la cuerpa, está atravesado por los afectos. Las personas habitamos nuestro cuerpo de la realidad, pero tenemos también una imagen inconsciente de ese cuerpo. Una imagen que nos viene del entorno que en nuestros primeros años de vida y que con frecuencia no tenemos presente en nuestra memoria, pero vivimos con ella cada día. La imagen que tenemos de nuestro cuerpo se va construyendo en la relación con los otros. En algunas dinámicas de grupo, por ejemplo, se hace un trabajo interesante que parte de la pregunta: cuando te miras sola ante el espejo, ¿estás realmente sola? ¿Qué otra mirada de una persona que no está ahí presente atraviesa tu mirada y la manera en la que te miras? ¿Qué te han dicho de tu cuerpo, para bien o para no tan bien? Quienes recibieron una mirada amorosa de aceptación en sus infancias tenderán a tener una mejor imagen de su cuerpo que quienes recibieron miradas rechazantes. Pero el vínculo con el cuerpo se trabaja. Los trastornos alimenticios, por ejemplo, son emociones muy dolorosas que encuentran en el cuerpo su manera de manifestarse. El cuerpo, la cuerpa, es nuestro vínculo para relacionarnos con los otros. El espacio de nuestros 5 sentidos. La experiencia de la sensualidad que comienza en etapas muy tempranas. En el cuerpo vivimos la alegría, el deseo, la angustia, el dolor. Somos también ese cuerpo que queremos o no, que cuidamos o no. Somos esa piel llamada a la vida, al mundo, a nuestra mirada hacia nosotras mismas, nosotros mismos, y hacia la mirada de los otros. Bienvenida Hortensia Moreno, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Mujer y Relaciones de Género. Escritora, editora, profesora e investigadora en el CIEC de la UNAM, donde dirige la revista Debate Feminista. Autora de novelas como Las líneas de la mano e Ideas fijas. Hortensia, querida, qué gusto. Otra vez en una sala contigo. Un placer estar aquí, María Teresa. Muchas gracias por invitarme. Y Hortensia, además, iba a traer el debate feminista en cuerpo, pero se me olvidó. Fue editora durante 10 años de una revista en la que estuvo 25, el debate feminista que dirigía Marta Lamas, al que le decíamos El Ladrillo. ¿Te acuerdas, Hortensia? Por supuesto. Y también escribe libros para niños. Recuerdo el que hiciste para tu sobrinita Julia y el León. Después de ese ya hay otros 4. ¿Cómo se llaman, Hortensia? Dinos. Mira, hay uno que se llama El Cuaderno Secreto, luego sigue Vida en Peligro, luego sigue El extraño caso del fantasma claustrofóbico de Chismeo, que hicieron una película a partir de ese libro que está ahorita
en streaming. Y ¿Y así se llama la película, El extraño El caso? extraño Además me encanta, del fantasma claustrofóbico. Del fantasma claustrofóbico. Y el último que he publicado, es que no me gusta decir el último, ese es una como... El más reciente. El más reciente, que no es tan reciente, es de 2018, se llama El día más raro del año. ¿Y cuándo fue? Ese es el 1 de enero, es el día más raro del año siempre. Ah, ok. Hortensia, entonces vámonos con el cuerpo y la cuerpa. Tú eres una especialista, lo has trabajado a lo largo de los años. Podríamos quizá comenzar cómo vamos desde la primera infancia aprendiendo nuestro cuerpo, habitándolo o no. ¿Cómo nos relacionamos con el cuerpo? Mira, mi mirada sobre el cuerpo la he estado desarrollando a partir del estudio del deporte. El deporte, pues, es una actividad indudablemente corporal. Es una de las cosas más obviamente corporales que hacemos. Entonces, bueno, ciertamente pensar en cómo desarrolla el cuerpo la actividad física, por ejemplo, nos permite ver que el cuerpo es un fenómeno sumamente plástico, sumamente flexible, que recibe influencias del medio ambiente, a pesar de que tengamos una idea muy del sentido común de que parecería como que ya traemos todo en el cuerpo, ¿no? Que el cuerpo ya está predeterminado. Indudablemente, bueno, si hay una programación, vamos a decir, genética, si tenemos un ADN, si tenemos toda esa cuestión de que las criaturas se parecen a su padre y a su madre, ¿no? A los hermanos y las hermanas se parecen entre sí. Pero la influencia del ambiente se vuelve mucho más obvia cuando tú ves que la actividad física, en particular el deporte, ¿no? El deporte organizado, el deporte intenso, pues produce cuerpos y produce cuerpos diferenciados, cuerpos y cuerpas, por cierto. O sea, creo que no hay actividad humana tan claramente diferenciada por cuestiones de género como el deporte. Y es un tema, además, ahorita es un espacio de mucha discusión, por ejemplo, con la introducción de cuerpas y cuerpos no, vamos a decir, no naturales desde el punto de vista de que tú naces con un sexo y entonces eso es lo que te determina, ¿no? O sea, la presencia de atletas transgénero, eso ha provocado mucha discusión. Entonces, bueno, sobre cómo el cuerpo va tomando forma, bueno, indudablemente estaría toda esa parte que vimos en la cápsula, ¿no? Toda esa parte de la relación del cuerpo con el inconsciente y el hecho de que si hay algo inconsciente, eso es el cuerpo, ¿no? Pero bueno, indudablemente hay todo un trabajo social, hay un trabajo social desde el momento del nacimiento y seguramente desde antes, ¿no? Ahora con todas las tecnologías que hay de intervención en el proceso de la gestación, lo que podemos ver es que, pues en efecto, somos lo que hacemos, lo que comemos, somos cómo dormimos, somos nuestro ambiente, somos nuestras relaciones sociales. Somos cómo nos miran cuando estamos aprendiendo a mirarnos para comenzar, ¿no? Para empezar. Y está toda esta mirada diferenciada que tú has estudiado a través de los estudios de género, cuando hay una niña y cuando hay un niño. Por supuesto. Yo creo que allí estaría la parte más interesante de cómo interiorizamos precisamente esa mirada y cómo esa interiorización de la mirada se va transformando en eso que denominamos feminidad y masculinidad. Acá yo creo que siempre me llama mucho la atención y creo que es un asunto que tenemos que discutir. El hecho de que hablamos del cuerpo y de la cuerpa, cuando en realidad no existe el cuerpo y no existe la cuerpa. Existen muchos cuerpos y muchas cuerpas. Es decir, existe una enorme diversidad. Yo te diría, lo llevaría al límite de pensar que hay tantos cuerpos y cuerpas como experiencias de la corporalidad en la persona. Y el cuerpo no es el mismo, ni siquiera en la misma persona. O sea, una persona no tiene un cuerpo, una persona experimenta
una enorme cantidad de procesos corporales a lo largo inclusive del día. O sea, el tiempo y el espacio atraviesan los procesos corporales. Ponnos estoy totalmente de acuerdo contigo. Ponnos ejemplos. Es cierto, en un mismo día. En un mismo, sí, claro, o sea, estás acostada, durmiendo, ¿no? Y despiertas y de repente tienes ese cuerpo que es el cuerpo en reposo que no se quiere levantar. A ver, ¿has tenido esa experiencia de que sueñas que ya es hora de levantarte y hay 100,000 obstáculos para levantarte y no te puedes despertar porque tu cuerpo está pidiendo, no me molestes, déjame en paz, déjame dormir, ¿no? Levantarte, hacer ese esfuerzo sobrehumano que es salir de la cama, y ahorita que está haciendo tanto frío es peor, ¿no? Levantarte es otro cuerpo que el cuerpo dormido, indudablemente, ¿no? Y luego después, cuando estás en ayunas, es diferente que cuando ya te tomaste tu cafecito, ya te comiste. Sí, pero ahí estamos como más refiriéndonos al cuerpo entendido como lo orgánico, ¿no? Pero también en términos de subjetividad, yo coincido contigo que en el mismo día puede haber distintos cuerpos y a lo largo de la vida indudablemente, puesto que el cuerpo cambia. Pero cuando tú dices la manera en que cada quien introyecta una imagen del cuerpo, esto me parece como bien importante. O sea, la forma en que interiorizas, por ejemplo, la obligación de vestirte, la obligación de presentarte ante los demás. El hecho de que cuando tú estás sola en tu recámara, en tu baño, tú eres una persona. Pero cuando sales hacia el mundo público, cuando vas a la calle, cuando llegas a tu trabajo, indudablemente, bueno, tu comportamiento y tu experiencia del cuerpo cambia. Estás en otro lugar. Y el hecho de que estamos todo el tiempo utilizando tecnologías del cuerpo, ¿no? O sea, estamos utilizando ropa, estamos utilizando zapatos, estamos utilizando automóviles, estamos utilizando espacios. Y esos usos del espacio también van modulando la situación del cuerpo. O sea, el cuerpo no puede estar indiferente al lugar en el que está, a la ropa que trae puesta, a el maquillaje con que te dibujas el rostro cada mañana, el peinado, bañarte o no bañarte, la forma en que tu cuerpo huele, la forma en que tu cuerpo tiene, además de sensaciones, esa capacidad de emitir mensajes, que son mensajes además quizá muy, muy sutiles, ¿no? Nos vamos a interrumpir un segundito para ir un corte. Le cito una frase del psicoanalista Juan David Nacio. Cito: la imagen inconsciente del cuerpo es la huella imborrable dejada por las impresiones más conmovedoras de la infancia. Regresamos en un ratito. Gracias por seguir acompañándonos en esta conversación con Hortensia Moreno, profesora e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. A ver, Hortensia, tú estabas diciendo cuando una está sola en su casa, en la intimidad, cuando no hay testigos, ¿no? En la realidad, es distinta que cuando sale. Claro, pero fíjate que ahí yo tengo una sospecha. Una está libre en esa intimidad hasta que se atraviesa con un espejo y se pone enfrente. Ahí es donde toda libertad cae en cuestión, ¿no? Ahí es donde uno escucha voces que tienen que ver con la relación subjetiva con el cuerpo. ¿Cómo ves? Bueno, inclusive cuando no estás enfrente del espejo, hay hay un entrenamiento del cuerpo. Hay una cosa que se llama el hábitus, es decir, tu estar en el mundo está regulado. Tu estar en el mundo tiene que ver con normas, que son normas sociales, que son normas en las que has sido imbuida desde la más temprana infancia. Simple y sencillamente piensa lo que significa el hecho de que en los primeros 2 años de vida aprendes a caminar en 2 patas, aprendes a controlar los esfínteres y aprendes a hablar, a comunicarte de manera lingüística. Y esos 3 elementos que eso parecería como que
pues son naturales, en realidad son impuestos y son impuestos de manera inclusive, pues yo creo que bastante violenta, ¿no? O sea, esto es, tienes que aprender a comportarte como un ser humano. Tienes que dejar atrás esa naturaleza, pues animal, ¿no? Orgánica, estrictamente tu cuerpo. Y desde ese momento, desde tu ingreso al mundo social, las normas están regulando cómo te vas a comportar en público y en privado. En privado también estás obedeciendo a normas, es decir... Pero ahí también nos están transmitiendo una idea de nuestro propio cuerpo que tiene que ver, pues no sé, en las familias hay tantas, está atravesado por tantas cosas, a quién se parece la criatura, a qué sexo esperaban al nacimiento y fue o no fue. En fin, hay en el ambiente familiar una cantidad de cosas que nos van a ir marcando con respecto a nuestra idea del cuerpo, ¿no? Sí. Que va más allá de esto porque sí es cierto, hay toda una regulación, pero también hay un momento en que ser bípedo y no cuadrúpedo para el niño, dejar el pañal, son procesos de autonomía también, ¿no? Claro. Pero en medio de todos esos procesos, y lo del pañal es particularmente importante, creo yo, en la creación de la imagen inconsciente del cuerpo, hay que esperar al que el niño esté listo, no hay prisa, porque es un acto fundamental en su autonomía el momento en que avienta el pañal, ¿no? Eso está más que estudiado. Pero, ¿cómo nos va marcando? Yo todavía tengo memoria algunas veces de cosas que a mí me decían en la infancia o en la adolescencia y que me provocaron dolor y que tienen que ver con la cuerpa. Claro, sí, por supuesto. Bueno, y que tienen que ver con tu configuración como feminidad, por supuesto. Es decir, el hecho de que hay unas cosas que los niños sí hacen y unas cosas que las niñas no hacen. Y que además tienen que ver también con tus procesos de autonomización, pero que es una forma de autonomización diferenciada, en la que indudablemente los cuerpos de las niñas tienen que recibir mayor control. El control está clarísimamente especificado desde el momento en el que a las niñas, ya no, ¿verdad? Pero bueno, en mi generación, a las niñas las vestían de moñitos y volantes. A las niñas se les vestía de color de rosa, con moñitos, y era muy importante aprender a comportarse según esa vestimenta, que implicaba que tú no tenías la misma libertad para darte marometas y para treparte a todos lados y para ser revoltosa. Había ya esa función, digamos, de producción de una corporalidad, que es una corporalidad contenida, ¿no? Una corporalidad que pareciera como que nos encogen, como que nos meten en una cajita más chiquita. A mí siempre me llamó mucho eso la atención, es decir, esta situación en la que, por ejemplo, a las niñas se les exige que estén peinadas y que estén limpias. Y los niños pueden andar revolcándose en el Bueno, es que suelo. las niñas están obligadas a ser bonitas. Así es. Lo que sea que eso signifique, ¿verdad? Sí, bueno. Pero está esa exigencia que nos acompaña todas nuestras vidas, ¿no? De que a fuerza, todas y cada una tenemos que corresponder a un cierto modelo. Así es. Y ciertamente, bueno, esa cultura diferenciada, fíjate que ha sido estudiada de manera muy interesante desde el lado del que yo te hablo, ¿no? O sea, desde los estudios del deporte. Hay algunas autoras que te hablan de que existen dos culturas del cuerpo en la niñez y en la adolescencia. A una la denominan la cultura de recámara y la otra es la cultura de cancha. En la cultura de cancha, que es la cultura masculina, hasta hace muy poco tiempo, digamos, es la aceptable para la producción de la corporalidad, de la masculinidad en las culturas donde hay deporte. Digo, no en todas las culturas hay deporte, pero bueno, en estas culturas que pertenecen a esta etapa de la modernidad, en más o menos Occidente, en fin. Está bien visto que los niños jueguen fútbol, que estén en la calle jugando cascarita, que estén aventando pelotas, que estén corriendo,
que se revuelcan en el piso, que se llenen las rodillas de pasto. Es cierto en términos generales, pero aún dentro de ese aliento, hay niños que no corresponden. Claro, hay niños por varones supuesto. que no van con los estereotipos Por de masculinidad, supuesto. que no les gusta el fútbol, que no les gusta el deporte, que quieren leer, y también se les va dando, se les va marcando, se les va tatuando de manera invisible el cuerpo, ¿no? Se les va dando una idea de ellos mismos que tiende a bajar la autoestima de la misma manera que la niña que quiere jugar fútbol y le dicen, te sientas allí y te quedas quietecita y calladita. Pero digamos que la tendencia, no vamos a decir, no pasa en todos los casos, pero la tendencia sería los niños afuera, las niñas adentro. Parecería que los niños aprenden en ese momento pues a realizar prácticas corporales, que son prácticas corporales que está demostrado que son muy especializadas, ¿no? O sea, no cualquiera patea una pelota. Y allí, bueno, se va forjando también esta idea competitiva de la masculinidad, de quién patea la pelota más fuerte, quién tiene mejor tino, todas estas cosas, quiénes son más fuertes, quiénes son más altos, quiénes tienen más masculinidad, vamos a decirle. Y parecería que las niñas simplemente se quedan encerradas, cuando en realidad la cultura de la recámara es precisamente la cultura de ser bonita, la cultura en la que tú vas a estar enfrente del espejo, pero no solo enfrente del espejo, sino junto con tu amiga que va a ir trabajando contigo tu imagen, que va a irte diciendo qué ropa te queda, qué ropa no te queda, cómo maquillarte. El aprendizaje, por ejemplo, de peinarte, maquillarte, vestirte, caminar en tacones, todas esas cosas son un entrenamiento corporal también en prácticas muy especializadas. Exacto. Vamos a ir tantito a nuestro fetiche, disculpa la interrupción. El de hoy es La columna rota de Frida Kahlo, una pintora intimista que trabajó de manera muy evidente con sus vivencias y con su cuerpo, esa cuerpa que la traicionó desde muy pequeña cuando padeció poliomielitis y que marcaría su vida entera después del terrible accidente que sufrió en un tranvía. Su imposibilidad de realizar su deseo de ser madre, sus autorretratos, la pintura que representa su nacimiento, por ejemplo, esa me impresiona muchísimo. Y pinta también sus operaciones de columna, se pinta como un ciervo herido o con un Diego obsesión aquí enorme en la frente. Todo lo que Kahlo pudo crear desde su dolor y su anhelo de vida. Esa sorprendente honestidad para mostrarse que nos llama. ¿Quién no ha sido alguna vez un ciervo herido? Los dolores en la cuerpa. Ok, tú estás hablando de todos estos entrenamientos, pero hay una aspiración, tanto en lo masculino como en lo femenino, que de alguna manera en términos de arquetipos y estereotipos es inalcanzable. Sí. En general es inalcanzable, es decir, es inalcanzable para el común de la humanidad. Y ciertamente quienes encarnan el estereotipo son personas que trabajan el estereotipo de manera impresionante. Es decir, pensemos, las estrellas de cine, ¿no? Las grandes divas de Hollywood, esas que hemos denominado los sex symbols, ¿no? Esas mujeres que, pues, estuvieron en la pantalla suficiente tiempo como para que pensáramos que pues ellas eran la representación de la belleza en determinado momento. Por ejemplo, Marilyn Monroe o en México. Pero con cuánto dolor doña. de ser utilizada y explotada. Chica, otra interrupción. Nos vamos a ir a las plazas y a las voces para escuchar la opinión de las personas en las calles. Y después la pregunta fue, ¿qué sientes ante tu cuerpo cuando te miras en el espejo? Y luego nos vamos a un corte. Pues yo cuando me miro al espejo, pues me siento conforme, me siento bien con mi cuerpo, en cómo me veo, incluso en mis imperfecciones que tengo. Realmente me siento a gusto con mi cuerpo, siento que no me hace falta algo en qué mejorar o no sé, pero me siento a gusto. Lo que siento en mi cuerpo, la verdad es que me siento muy cómoda con él. Trato de mantenerlo como me gusta y, bueno, yo tengo problemas de tiroides, entonces trato de cuidarlo aún más, pero la verdad es que me siento muy cómoda con él. Cuando me veo al espejo, pues veo lo que me gusta, ya que, o sea, trabajo como para mantener una figura que me agrade.
Ya si algo no me parece o no me gusta, trato de mejorarlo físicamente, alimentarme mejor, hacer un poco más de ejercicio. Lo que siento al mirarme al espejo es, pues me siento satisfecho con ello, me siento a gusto. Lo que siento al mirar al espejo y ver mi cuerpo es un poco de inseguridad. Siempre muchos defectos y sobre todo el juicio que tengo hacia mí mismo. Es muy triste porque pues, nadie debería de verse así, pero pues es lo que hay. Continuamos nuestra conversación con Hortensia Moreno, directora de la revista Debate Feminista. Nuestro tema, el cuerpo, la cuerpa. Entonces, las divas, realmente para llegar a ese nivel de encarnación del estereotipo, tienen que haber trabajado muchísimo su cuerpo. No te estoy hablando solamente de, por ejemplo, cirugía plástica, pero todas pasan por alguna técnica de normalización o de adaptación al estereotipo. Pero ciertamente, bueno, se trata de que estas mujeres, cuando tú oyes sus experiencias, cuando lees sus biografías, de lo que te das cuenta es del enorme costo que implica tener un cuerpo que se ajuste al estereotipo. Pero también te das cuenta de otra cosa que es muy impresionante. Marilyn Monroe se sentía fea. Además. Entonces, es que esa es la parte que yo creo que es como muy interesante, que tiene que ver con la subjetividad. No importa lo que hayan creado y ella ha permitido que se creara con ella y con su imagen. Al final de cuentas, ella era una persona vulnerable, ¿no? Con una cierta tendencia a la tristeza y que se sentía fea. Además. Pero no sabes cuántas divas dicen eso. Es impresionante. Sofía Pero eso es Loren muy interesante se porque entonces vuelvo acá a lo que decía este joven, ¿no? Que tú lo ves y es un muchacho atractivo y que dice que se ve ante el espejo con mucho juicio. Por supuesto, seguramente tú eres quien te juzgas con mayor severidad respecto de tu imagen, lo cual es sumamente, puede ser, ¿no? Puede llegar a niveles catastróficos, como por ejemplo cuando hay estas enfermedades de la alimentación, ¿no? Cuando o comes demasiado o no quieres ya comer y esas cosas que con lo que tienen que ver es con eso de no importa que mis costillas ya estén asomándose, yo me sigo viendo gorda cuando me veo en el espejo. Entonces, bueno, indudablemente la imagen que te devuelve el espejo está atravesada también por una enorme cantidad de procesos de tu subjetividad, de esa mirada de la madre que fue quien te enseñó quién eres y cómo te ves, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es súper, súper interesante. Sí, porque cuando uno piensa, no sé, recuerdo, Lacan habla mucho, el psicoanalista, del estadio del espejo, que es cuando el niño ya se reconoce ante el espejo como otro diferenciado de su madre. Y en ese momento, cuando tú ves a la criatura reconociéndose ante el espejo, está orgullosísimo de su personita. Hace así y está feliz, esa soy yo, ese soy yo. Y lo que a mí me parece muy doloroso y que me pregunto cómo podríamos modificarlo, es cómo después de esa alegría de la descubierta de su existencia y de una cierta idea de yo soy yo, ¿cómo le hacemos para que haya tantas personas con tantos daños de imagen corporal? No, bueno, pues digo, es que creo que tiene que ver con los estereotipos, con la publicidad. Por supuesto, la publicidad, la imagen que estás viendo de manera permanente en los medios de comunicación. Digo, el hecho de que hay un racismo implícito en la definición de la belleza. Digo, aquí ¿A qué te refieres? Por ejemplo, el hecho de que en la televisión mexicana, hasta el último día que yo vi televisión mexicana, para poder estar en la televisión mexicana tienes que ser güera, tienes que ser güero. No había la entrada de cuerpos que no fuesen dentro del estereotipo de lo caucásico, digamos, ¿sí? Y eso tiene que ver con con un planteamiento, por supuesto, colonial, ¿no? En el que la definición de la belleza viene de la mirada blanca,
de la definición de la blanquitud. Ahí yo recuperaría el gesto de Frida Kahlo de dejarse la ceja corrida, ¿no? De dejarse los rasgos que desde el punto de vista de lo estereotípico todas las mujeres trabajan, ¿no? O sea, quítate los bigotes, quítate la ceja de aquí en medio, trabájate tu rostro y de pronto este rostro que dice, no, yo así soy, ¿no? Es una rebelión en contra de esa normatividad externa, de esa normatividad que además creo que produce una enorme cantidad de sufrimiento subjetivo, ¿no? O sea, que al final las personas tenemos, yo creo que una enorme necesidad de representar también a la belleza, pero si nuestra definición de la belleza es una definición extremadamente restringida y además tiene este contenido racista, yo creo que estamos así en un camino tremendamente equivocado. Ese es un camino precisamente de producción de sufrimiento gratuito que no se necesita, ¿no? Porque al final del cuento, pues, ¿para qué quieres ser bonita? O sea, ¿cuál es la finalidad se asocia de la belleza? con ser mirada y mirada se asocia con ser querida. Claro. Y entonces aquí... Lo que no necesariamente es verdad, ¿eh? No, bueno, por eso, pero ser, por ejemplo, ser amada, una persona que es amada, usualmente no es amada por cómo se ve, es amada por muchas más cosas, además de cómo se ve. No, claro, pero es que es lo que nos dicen todo el tiempo. Bueno, espérame tantito, nos vamos de nuevo a las plazas y las voces. Creo que podríamos trabajar con nuestros conflictos, con nuestro cuerpo, aceptándonos y bueno, pues trabajar en lo que no nos gusta. O sea, primero aceptar lo que no te gusta y entonces abordar ese tema y trabajarlo, ¿no? O sea, si me siento gordita, pues hacer ejercicio. Si no puedo evacuar, por ejemplo, pues comer mejor. Yo creo que es la mejor forma, aceptarlo y trabajarlo. Si yo tuviera un conflicto, diría que trabajaría mucho en mi bienestar en cuanto a salud, en cuanto a lo mental, también en cuanto a lo físico, en entrenar, meditar, leer. Creo que podemos trabajar nuestros conflictos con el cuerpo, primeramente desde adentro. O sea, si no te gusta lo que ves, primero aceptarnos a nosotros mismos, porque hay veces que la sociedad también te mira mal porque te vistes mal o no te vistes de acorde a tu figura. Si por lo menos ven una muchacha muy sobre de peso, se ponen cosas cortas, la ven mal. Entonces, internamente, si tú te sientes bien y te gusta lo que ves, es ideal que saques eso a relucir. Creo que podemos trabajar nuestros conflictos con nuestro cuerpo, aceptándonos como somos, trabajando en nosotros día a día y valorándonos, sabiendo valorarnos. Creo que podríamos solucionar nuestros conflictos con nuestro cuerpo, entendiendo que todos tenemos problemas para vernos a nosotros mismos. Dicen que todos, que no hay persona que se pueda ver al espejo sin ver un solo error, y es normal aceptarnos y ser felices con quienes somos. Me gusta lo que él dice, aceptar que todas y todos tenemos algún tipo de conflicto, de problema con nuestro cuerpo y toda esa lista de cosas que no nos gusta. Bueno, y también pensar eso, que podemos enamorarnos de cuerpos y de cuerpas que no son estereotípicos, que no corresponden al ideal de belleza. Pero es que para eso tenemos que estar conscientes de que podríamos tener un ideal de belleza, ¿no? Para cuestionárnoslo. A ver, sí hay ideales de belleza, ¿no? No, claro, pero ¿cómo sé yo que los tengo? O sea, porque ahí ya atravesaste un cuestionamiento en el asunto. Yo puedo simplemente decir, no, pues a mí me gusta ay, perdón, pensé en malombrando, y no me puedo mover de ahí porque no sé que estoy persiguiendo un ideal. Claro. Bueno, creo que se trata de procesos que tenemos que pensar como procesos sociales. O sea, sí hay una voluntariedad presente ahorita en el asunto de tú trabaja tu problema y adelgaza o cómprate ropa mejor. Pero yo pienso Es que ese no creo que sea para nada el punto, porque a lo mejor adelgazas si te compras la ropa mejor y de todas maneras... No, pero yo creo que necesitamos trabajar como comunidades. Ah, ok. Como comunidades culturales.
Mira, el fenómeno, el ejemplo que a mí me parece más relevante para el caso es el de la revolución cultural que se origina en Estados Unidos durante la lucha por los derechos civiles. Este es como un eufemismo para hablar acerca de cómo la población negra que viene de la esclavitud y de un proceso muy largo de casi un siglo en que su lugar en la sociedad norteamericana no estaba claramente establecido, de momentos de suma violencia social en que, por ejemplo, estaban separados los baños, los restaurantes, los bebederos. No había manera de que hubiera la integración social que se necesitaba. Y luego viene, bueno, digamos, la legislación de la integración de la sociedad y al mismo tiempo un movimiento social tremendo, una rebelión de la comunidad negra, uno de cuyos lemas más importantes es Black is Beautiful. No sé si te acuerdas. Esto pasa en los años el negro es hermoso, 60, claro que me 70. acuerdo. O sea, y los cabellos la afros belleza, acá. La belleza también está en los cuerpos negros. Es una reivindicación que se va a dar en el campo social de manera colectiva, de manera comunitaria, de manera social. ¿Qué pasa? Pasa que empieza a verse el cuerpo negro de manera diferente y esto lo recibe la cultura mainstream, ¿no? O sea, la corriente principal de la cultura norteamericana que había estado construyendo el ideal de la belleza sobre el cuerpo caucásico y de repente viene esta entrada, digamos, este protagonismo que hace que los cuerpos negros empiecen a tener presencia, por ejemplo, en los medios de comunicación, en las películas, en el cine. Nos detenemos un momentito, me encanta todo lo que estás diciendo. Ahorita regresamos. Vamos a ir a un corte. Miren qué interesante reflexión del psicoanalista Octavio Chamizo. Cito, lo que él asocia, cuando alguien no puede decir, este cuerpo soy yo, este cuerpo es mío, estamos hablando de una falla en la constitución del narcisismo. Esta es una de las fallas claves de toda adicción. Hay una no apropiación subjetiva del cuerpo. Regresamos en un ratito. Conversamos con Hortensia Moreno, doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Mujer y Relaciones de Género. Nos estabas contando todo este proceso que fue muy fascinante en los Estados Unidos, 50, 60, 70, que fue también el preámbulo al feminismo, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y lo que esto transformó. Pero ¿qué necesitamos en México? Porque no hemos vivido nada así de telúrico. No ha habido algo así. Necesitamos una revolución cultural en la que reivindiquemos las formas corporales que son las más familiares para la sociedad mexicana. Es decir, los cuerpos, fíjate, está pasando ahora, ¿no? O sea, hay una reivindicación, por ejemplo, desde el lado del cuerpo gordo y hay una crítica de la gordofobia. Esto creo que en particular es muy importante para las mujeres, ¿no? O sea, que las mujeres empecemos a dejar atrás estos estereotipos en los que el cuerpo perfecto es el cuerpo delgado, el cuerpo muy alto, el cuerpo de piernas largas, que eso no corresponde, digamos, con nuestro fenotipo, con nuestra herencia genética. Y, por supuesto, reivindicar el color de la piel, reivindicar que tener una piel oscura también significa belleza, porque la belleza no está necesariamente en el cuerpo, ¿no? O sea, la belleza está en el hábitus, la belleza está en las formas de apreciación. ¿Qué quieres decir con hábitus? Esa configuración de tu cuerpo en la que tus inclinaciones, tus opiniones, tus gustos están determinados y están determinados de manera social y cultural. Entonces tenemos que dar unos pasos que combatan ese hábitus que tenemos, ¿no? Esa forma habitual de ver el mundo, en donde tenemos nada más ciertos ideales de belleza. Además hay que identificarlos y hay que criticarlos y hay que verlos en comparación con la experiencia de los cuerpos reales, de los cuerpos
de la gente que va en la calle, de la gente normal, ¿no? Pero cuando hablas de hábitos, bueno, lo tomo como una cita de Bourdieu, porque me lleva a otra cosa que me interesa, y es cuando él habla de la violencia simbólica. Es decir, por alguna razón, la persona violentada por ese rechazo se hace cómplice. Tú puedes explicar a Bourdieu mejor que yo, anda. Sí, así es, exactamente. Es un caso típico de violencia simbólica. Fíjate, yo creo que en México el racismo es diferente que el racismo en Estados Unidos. Sí. En Estados Unidos hay una fobia, ¿no?, a el cuerpo negro que está enfrente de mí, que no quiero ver y que me parece que no es suficientemente bonito, lo que sea, toda esta locura. En México el racismo se autoejerce, o sea, tú no odias al indio que tienes enfrente, sino que odias al indio que estás viendo en el espejo. Estás viendo algo que rechazas desde precisamente la violencia Porque es simbólica, mío, que es lo porque que, es lo que familiar. significa que es que tú asumes como tu opinión una opinión que es no solamente ajena a ti, sino adversa, en contra tuya. Y entonces no te quieres a ti mismo porque crees que realmente no eres digno de ser amada, digna de ser amada porque no eres suficientemente blanca o no eres suficientemente delgada o no tienes los ojos suficientemente claros, ¿sí? Entonces por allí estaría ese racismo mexicano que es el de, ay, qué bonito, tiene los ojos claros, ¿no? O sea, eso ya es una razón de considerar que alguien es bonito o bonita, nada más porque sus ojos son verdes o son azules. Es ridículo, ¿sí? Porque digo, ni siquiera eso garantiza, pues. Pero bueno, creo que en efecto de lo que se trata es de pensar la violencia simbólica, o sea, pensar de qué manera... Desmenúzanoslas, ándale. ¿Perdón? Desmenúzanoslas, por favor, para que nos quede bien claro qué es. La violencia simbólica es la adopción por parte de un sujeto social, vamos a decir, oprimido, de un sujeto social que está en una condición de desventaja social y desventaja cultural, de la asunción, ¿no?, la apropiación de la opinión de quien lo está oprimiendo. Es decir, la violencia simbólica... De ese otro que se siente amo, y uno se suma al discurso del amo. Así es, Sí, exactamente esa es la definición. O sea, yo estoy improvisando. Yo también. Vamos a pensar cómo es en el caso de las mujeres, ¿no? O sea, una mujer ejerce violencia simbólica o es víctima de violencia simbólica cuando se asume precisamente como un ser inferior, ¿no? O sea, dice, bueno, es que las mujeres, pues lo que tenemos que hacer pues es el trabajo doméstico y cuidar a las personas y obedecer y no hay que ser respondona ni mandona, etcétera. O sea, esto es, la situación de desventaja la reproduces al estar de acuerdo con esa situación de desventaja y además al justificarla, ¿no? O sea, al decir, eso está bien. Otro ejemplo de violencia simbólica es la homofobia autoinfligida, ¿no? O sea, una persona que pertenece a alguno de los grupos de la diversidad sexual o de la disidencia sexual, una persona gay, una persona lesbiana, una persona trans, que dice, ay, es que está mal ser homosexual, ¿no? O sea, esa es violencia simbólica. Es compartir, digamos, el pensamiento dominante, asumirlo y además, bueno, autoejercerlo en el sentido de que de alguna manera aceptas tu desventaja, aceptas tu discriminación, aceptas tu marginación y aceptas tu condición de inferioridad. Exacto, o sea, que esa otra persona te la verdad absoluta. O sea, el harakiri, pues. Así. Hortensia, acompáñame tantito porque vamos a ir a la sección del Rincón de Lecturas y Películas. Primero, Orlando, de Virginia Woolf, un hombre joven, buen lector y aficionado a la escritura. Vive con los privilegios de ser un consentido de la reina de Inglaterra, se enamora de una princesa rusa, pero que creen que ella se va a Moscú. Entonces, todo decepcionado, él se va como embajador a Turquía. Y allí, después de un sueño que dura 7 días, se despierta y es una mujer. Al regreso de Orlando, mujer a Inglaterra, Virginia Woolf juega con las abismales diferencias entre la educación y las oportunidades de los hombres y las de las mujeres en el siglo XIX.
El cuerpo en que nací es novela de Guadalupe Nettel. Una voz femenina narra su infancia desde el diván de su psicoanalista. Tiene un problema de nacimiento en un ojito que la hace lucir distinta a las demás personas. Su diferencia y sus problemas de visión la llevan a aprender a mirar con una agudeza y una sensibilidad particular lo que sucede en su entorno. Es autobiográfico. Mi cuerpo y sus imágenes, del psicoanalista Juan David Nacio, está también en PDF, en una plataforma que se llama academia.edu. Analiza desde François Dolto y Jacques Lacan la realidad de los imaginarios del cuerpo, pero no se asusten porque dije ya Lacan, porque Nacio no escribe críptico como algunos otros psicoanalistas. Es de lo más claro y comprensible. Es ensayo, pero un ensayo muy fácil, muy rico de leer. Películas El hombre elefante, dirigida por David Lynch, la historia de John Merrick en el siglo XIX. Él padecía el síndrome de Proteus, que le provocó graves deformaciones en su cuerpo. Desde pequeño fue exhibido en circos y denigrado de tantas maneras, hasta que logró la protección de un médico que lo apoyó y le ofreció vivir en un hospital. Merrick era un hombre de una gran sensibilidad que se educó a sí mismo a pesar del abandono y la violencia que le provocaban sus diferencias físicas. Está en Apple TV. Ay, esta me encanta. Preciosa o Precious, dirigida por Lee Daniels. La vida de Precious Jones, una adolescente discriminada por su sobrepeso y por ser afroamericana. Vive en Harlem, no ha podido aprender a leer, fue víctima de violación por parte de su padre y tiene 2 hijos de él. Su madre la odia y la abusa constantemente. Una vida muy dura que Preciosa compensa con sus continuas fantasías hasta que tiene la oportunidad de acudir a una escuela alternativa, aprende a leer, estudia la secundaria, se libera de su madre y comienza a quererse poco a poco. Es muy linda peli, está en Prime Video. Querida, se fue el tiempo. Así corriendo y volando. ¿Qué nos quieres decir? No, bueno, muchísimas gracias por invitarme y por conversar en esta interesante charla que hemos tenido. Yo creo que... Pero dinos rápido esto de cómo hacer comunidad para liberarnos de todo eso. Híjole, a ver, pensar que no podemos hablar del cuerpo y la cuerpa, sino de los cuerpos y las cuerpas, de que son diversos, que son múltiples, que están ocurriendo a nuestro alrededor y que, bueno, una parte muy importante tiene que ver precisamente con el narcisismo, ¿no? O sea, recuperar cierto nivel de narcisismo, no mucho, por favor. Exacto, no mucho, por favor. Para apreciar también lo que tenemos, porque además eso es lo que hay. El cuerpo en el que nací, ¿no? Para citarlo de Guadalupe Nettel, el cuerpo que nací es mi única indumentaria posible, es lo único que tengo. Y bueno, me imagino que sí hay muchas técnicas y muchas posibilidades de mejorar la experiencia del cuerpo, pero hay un límite y ese es el límite de este es el cuerpo en el que nací y hay que vivirlo pues lo mejor que se pueda. Ay, y cuántas cosas le debe uno, ¿verdad? Además. También hay que ser agradecidas y agradecidos. Sí, muchas gracias, Hortensia, querida. Pues muchas gracias, María Teresa Priego. Gracias por esta conversación a Hortensia Moreno, doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Mujer y Relaciones de Género, escritora, editora, profesora e investigadora en el CIEG de la UNAM, donde además dirige la revista Debate Feminista. Gracias a ustedes por recibirnos en sus casas. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. Escriba, opine, sugiera temas. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar, llegó a sus playas. Les escuchamos.